Bueno, me preguntan y me han preguntado varias veces sobre el humor de Lelutier. A ver, mi historia con Lelutier es larga porque empieza al principio. Éramos un grupo de amigos que nunca íbamos a fiestas, bailábamos poco, ¿no? Lo que hacíamos eran reuniones. Reuniones en casa, por ejemplo, de la matemática brillantísima y queridísima Judith Subieta. Su madre nos aguantaba todo. Con mi queridísimo amigo, un médico eminente, que es José Ramón Fernández Peña, que está en los Estados Unidos hace mucho tiempo. Con la hermana de Judith, por supuesto. Con Luis Mochán, con Chela, con un montón de personas que nos reuníamos y hacíamos reuniones, las llamábamos reuniones. Íbamos con 3 o 4 guitarras, oíamos música, hablábamos de cosas, nos sentíamos inteligentísimos a los 16, 17, 18 años. Y fue, si mal no recuerdo, José Ramón Fernández Peña el que nos llevó el primer disco de Lelutier. Y el día que lo oímos, alucinamos. Era maravilloso. Era lo nunca oído. Jamás habíamos oído algo como el Calipso de la Píldora o como me acuerdo del nombre de la canción, pero me acuerdo de la música. Si 3 o más paralelas son cortadas por 2 transversales, los segmentos resultantes, los segmentos de una de estas son proporcionales a los 2 segmentos correspondientes de la otra. El teorema de Tales. La influencia de Lelutier en nosotros fue sobre todo creer que la música podía hacer cosas que nunca había hecho antes. Y mientras la música invente cosas, como las inventó Bajo, como las inventa ahora el bluegrass progresivo, vamos por muy buen camino. Yo lo recuerdo con un cariño enorme. Entonces salía disco de Lelutier, nos juntábamos en casa de Judith, en casa de José Ramón, nos poníamos a oír a Lelutier y a alucinar. ¡Oh, qué maravilla! ¡Uy, cómo usan esta música! Y mira, y la letra. Eran deliciosos. Hay una anécdota en la que el teorema de Tales luego tuvo una gran importancia. El querido profesor de física Tomás Bilbao, que murió hace poco, por cierto, una vez nos acompañó. Yo estaba en una estudiantina, perdónenme, nada más aclaro que las estudiantinas en México son distintas que en España, y allá éramos de bachillerato, una estudiantina de bachillerato, 16, 17, 18 años. Y fuimos a Michoacán, a una gira a Michoacán, íbamos a cantar en un par de sitios por allá, pero era fundamentalmente una excursión de amigos escolares. Salimos de la escuela y en un autobús escolar de estos que andaban a una velocidad pues, bastante inferior a la de cualquier vehículo normal fabricado por un ser humano. Entonces tardamos como 8 o 9 horas en llegar al hotel donde nos íbamos a quedar en Michoacán. Los 80 y tantos integrantes de La Tuna y La Trova. La Tuna era de los chicos, La Trova era de las chicas. Teníamos algunas canciones juntos, pero todavía tenían grupos distintos, grupos diferenciados. Y nos llevaba uno de los profesores que nos acompañaba, era Tomás Bilbao. Cuando nos subimos al autobús en la Ciudad de México, dijimos, vamos a cantar algo. Y empezamos a cantar. La última canción la terminamos bajándonos 8 horas después en la explanada del hotel donde nos íbamos a quedar en Michoacán. Y a un grupo de nosotros con los que tenía especial confianza y cariño, se nos acercó Tomás y dijo, yo los mato a todos. ¿Qué pasó, tío? Sí. 8 horas cantando. ¿Cuántas canciones os sabéis? 300, 400, y no consigo que se aprendan la fórmula de la parábola y que P es positiva. Y nos miramos nosotros como diciendo, pues que esto es divertido, esto nunca lo pensamos como estudiar. Te aprendes las canciones, pero no estás estudiándotelas. Es como la guitarra, que no la estás estudiando, pero te la aprendes. Me quedó la reflexión para toda la vida. Siempre he pensado que la divulgación científica debe hacerse con más música. Tengo por ahí unas canciones que todavía estoy tratando de que se graben. Y el teorema de Tales alguna vez lo usamos estabas cantando mientras estabas haciendo el examen de matemáticas. Con el tiempo conocí a Lelutier, conocí a algunos de Lelutier, conocí a Carlitos López Pucho, conocí a uno que después salió, y conocí a Daniel Rabinovich.
en un par de fiestas con otros amigos, no es que fueran amigos míos ni mucho menos. Yo siempre he sido la mosca en la pared, he tenido la suerte de estar en ambientes en los cuales acabo hablando con Silvio Rodríguez o con Lelutier, aunque sea por ahí, o con Benedetti, o con, no sé, con grandes escritores, músicos y demás, y pintores, por cierto. Y nunca he dejado de admirar a Lelutier, nunca dejé de irlos a ver, ahora no los voy a ver porque ya no son los que eran, lo siento, pero porque ahora es otra cosa, pero siempre que pude, en México y en España fui a ver a Lelutier. Musicalmente geniales, eran músicos todos, eran músicos de primera. Carlos López Pucho dirigió durante mucho tiempo el Orfeo de Buenos Aires, por ejemplo, eran profesores de música, no eran gente que se la fuera a fingir en el escenario. Tenían profundísimos conocimientos musicales que se notaban en el manejo de los géneros musicales que hacían, y sin esa sólida base musical el humor no hubiera tenido sentido. Lo que le daba su riqueza al humor es que estaban utilizando las más maravillosas capacidades de la música para un mensaje humorístico, y humorístico siempre con algo de maldad, siempre con algo de... Sí, pero no es solo para que te rías, es para que te pongas a pensar. Siempre con una burla amable pero aguda. Me acuerdo, por ejemplo, el bebop que se inventaron con, y fue también el primer disco, el de Vida para Tribus, Tu vida, etc., que es la idea del scat, la idea de no usar palabras, sino sonidos para hacer la música, en lo que eran maestras, gente como Ella Fitzgerald, por ejemplo, pero hacerlo con palabras de verdad, era de risa loca, pero tenías que conocer jazz, tenías que conocer las bases de estas formas musicales para poderlas crear y luego para poderlas disfrutar, para darte cuenta de lo que estaban haciendo estos tíos con su trapa obtura entrada a vivir a pan. Los vi miles de veces, y no miles de veces, los vi todas las veces que pude. La última aquí en Oviedo, en el Calatrava, cuando estaban todavía todos, porque si no estuvieran todos, es que no me lo imaginaría. Atacaron todos los temas, atacaron temas sociales, atacaron temas de problemas generacionales, atacaron problemas de gurús y de creencias irracionales y de ovnis y de burocracia y de política el sketch de la comisión no tiene nivel no tiene paralelo en el mundo, y esto me parece fundamental de Lelutier. No hay nada como Lelutier. Y con los años, porque esto no estaba al principio, por ejemplo, antes Rabinovich jugaba más con Carlitos Núñez y con otros, pero el dueto de comediantes que acabaron armando Marcus Munstock y Daniel Rabinovich es de un nivel de los mejores duetos, de un nivel Laurel and Hardy, de un nivel que no es fácil encontrar algo similar en el mundo. Me parece una de las cosas más maravillosas que salieron de Argentina en el siglo XX, y la disfruté hasta el siglo XXI. Yo creo que hay que oírlos, pero no hay que oír solamente lo nuevo, hay que oír aquel primer disco de presentación de los instrumentos informales, y pensar en lo que son esos instrumentos informales. Yo alguna vez comentaba con López Pucho sobre el tremendo trombón ultra bajo que usaban. Ahora no me acuerdo del nombre, que es terrible, pero alguno de ustedes lo pondrá aquí. Y me decía él, es que de todos los integrantes del grupo, el único que puede mover esa columna de humo es Rabinovich, porque era grandote y tenía esos pulmones gigantes. Porque no, hacer sonar esa cosa es mover una columna de aire enorme para que suene. Bass pipe a vara, eso era el bass pipe a vara. Y el único que lo podía tocar era Rabinovich. Entonces, sí, de lo mejor que soltó en la vida Argentina.
Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.